Bienvenido. Iglesia Bíblica El Molino, cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Qué privilegio estar aquí con ustedes, venir y trabajar hoy juntos la palabra del Señor. Qué bendición verles, es un hermoso tiempo juntos. Gracias, chicos, por esos cantos hermosos. Realmente el amor de Cristo nos ha cautivado y yo espero que todos estemos amando a Cristo con todo nuestro corazón, ser recíprocos en ese amor. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí la palabra mundo, puedes poner tu nombre, mi nombre, el nombre de todos nosotros acá, porque esa palabra quiere decir de tal manera amó Dios, por ejemplo, a Manuel Puerto, de tal manera amó Dios a Isaac, de tal manera amó Dios a Danilo, a cual. Ponga su nombre ahí, hermano. Y así como él me amó, él quiere que yo lo ame también. Realmente acuérdense que el primer mandamiento de la ley es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tu fuerza, que Él sea la pasión de nuestra vida, que Él sea la pasión de nuestra existencia, que nada ocupe ese primer lugar en nuestros corazones. Qué bueno estar con ustedes. Gracias, Kenzie, por ese testimonio hermoso. Esperamos que Dios les cuide allá en México. Espero que Dios les esté ayudando. Que Gaby, que tú estén bien ahí en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida en México. También queremos enviar un abrazo a Abner, su esposa amada, que está allá en Brasil también estudiando la palabra de Dios. A Leslie, que está allá en Estados Unidos en el Seminario Bíblico de Río Grande. Son chicos hermosos, preciosos, que han sido sensibles al llamado de Dios. Y Dios nos ha llevado a prepararse para servirle. Y queremos animar y motivar a todos aquellos. Y yo siempre lo digo, mira, si Dios te llamó a ser abogado, hacete un buen abogado, el mejor de todos, para testimonio del Señor. Si Dios te llamó para hacerte médico, hacete médico y sé el mejor médico de todos. Si Dios te llamó para ser comerciante, sé comerciante. Pero si Dios te llamó a servirle, sírvele. Entrégale tu vida al Señor. Entrégale tu vida a Cristo y dedica tu vida, ponla a los pies del Señor a tiempo completo para que Él te use. Qué bueno, hermanos, que estamos juntos. Quiero pedirles que abran la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a estudiar este libro maravilloso, esta carta maravillosa. Es una carta realmente corta, tiene apenas unos 4 capítulos. Pero tiene unas enseñanzas profundas para todos nosotros. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses. A mí me fascina estudiar la Biblia, hermanos. Y cuando yo me paro aquí en el púlpito es para explicar la palabra de Dios, para exponer la palabra de Dios. Quiero decirles que todo predicador de la Escritura no va a exponer, y hablo predicador de la Escritura, o sea, gente seria con la Biblia, nunca va a exponer sus ideas, nunca va a exponer psicología humana, nunca va a exponer motivación. Viene a exponer la palabra, a explicar la palabra. Entonces, a mí me encanta leer la Biblia, estudiarla, vivirla, porque es un reto para mi vida, es un reto. Y yo espero que sea un reto para ti también, un reto fuerte. Hermanos, no es fácil. Yo también tengo mis pecados, debilidades, tentaciones, y todos los días lucho con mis propios pecados, con esta carne que tengo, con mi orgullo, con mi soberbia, con mi carácter, con mis pensamientos. Todos los días luchamos con eso. Yo soy tan humano como tú. Y quiero pedirte que por favor no te desanimes. No te desanimes. Todos vamos creciendo poco a poco. Y esto no se termina.
Ese versículo que Kensi citó me fascina. Cuando dijo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Estamos hablando de Hechos 20:24, versículo que está pulsante en mi corazón. Hermanos, Pablo escribió eso y cuando termina su vida escribiendo su última carta a Timoteo, su segunda carta, le dice, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Que todos, hermanos, terminemos así, caminando con Cristo, perseverando. Esta mañana mi hermano Carlos, en esa clase que compartió, dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, y es la apostasía. ¿Qué es la apostasía, mi hermano? Es la negación de la fe. Gente que llega a la iglesia por 6 meses y están ahí, y cantan y se bautizan y están ahí, y de repente usted ya no lo vuelve a ver. Usted los llama, los busca, los encuentra. No, dice que ya no, me desanimé, ya no quiero. Eso se llama apostatar de la fe, negar la fe. Y hermanos queridos, eso está siendo una plaga en la iglesia hoy. Una plaga. Y esa es una señal de los últimos tiempos. Y eso está ahí en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Ahí lo puede leer. Dice que algunos apostatarán de la fe. No seamos apóstatas. Hermanos, perseveremos, caminemos con el Señor. Que Él sea nuestra pasión todos los días. Acuérdense lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, ahí en el libro de Apocalipsis 2. Dice, has tenido paciencia, has trabajado, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, pero luego le dice, pero tengo contra ti, Apocalipsis 2:4, que has dejado tu primer amor. Esta iglesia había entrado en una frialdad espiritual. Yo quiero animarles, hermanos, para que no se desanimen. Es cierto, estamos pasando momentos difíciles, pruebas duras. ¿Ah? Hay una incertidumbre total. Ahorita están abriendo el comercio y es cuando más contaminación hay. Y uno dice, ¿puedo salir o no puedo salir? ¿Y qué voy a hacer? Y hay mucha incertidumbre, pero no te desanimes. Persevera en tu caminar con Dios. El amor de Cristo nos cautivó y nosotros tenemos que amarlo a Él y perseverar. Pase lo que pase, venga lo que venga, yo te motivo a que camines con Cristo. Y ahí con la palabra de Dios abierta en Colosenses, quiero invitarte a que cierres tus ojos y vamos a orar. Hay varios hermanos que están pasando por pruebas duras, difíciles. Queremos recordar siempre a nuestro querido hermano Danilo Nolasco, ahí en Siguatepeque, a toda su familia, a Karen, a Cristian. Les amamos mucho, hermanos, y ánimo, Dios está con ustedes. Quiero también que oremos por Mirna, por Marixa, por Elia, por Arsenia, que su hermano partió a la presencia del Señor. Vicente, que Dios les dé fortaleza, hermanos. Oremos también por Belinda, por toda la familia Rosado, que también han pasado por esta prueba difícil. Oremos por Jackie. Jackie, Dios está contigo, no estás sola. Tu hijo está protegido. Y yo sé que el hijo de Jackie es médico, ya que ha estado sufriendo con problemas de salud. Es una persona de riesgo. Y su hijo siendo médico y trabajando, yo sé que le da mucho temor. Jorge Maldonado, no está solo. La Biblia dice que Jesucristo prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y hermanos, confiemos en el Señor. Él es nuestra única esperanza. Y todos los demás que están pasando por pruebas difíciles, ánimo, hermanos. Hay que orar, hay que clamar a Dios. Y Dios nos dará el poder para vencer. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre querido, gracias por este tiempo hermoso, por la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Bendícenos, fortalécenos
Padre, danos poder para levantarnos cada día en victoria. Acuérdate que somos polvo, Señor, somos vasos de barro, somos débiles y frágiles. Pero gracias porque tú estás en nuestro corazón y gracias porque tú eres el rey de nuestra vida. Y tú, Padre, eres el que nos das el poder para levantarnos en victoria. La palabra de Dios dice, y lo dice de una forma clara, Señor, que tú estás en nuestro corazón para que la excelencia del poder sea tuyo y no de nosotros. Padre, que entendamos que es con tu poder que vamos a levantarnos, con tu poder que vamos a vencer. Por todos estos hermanos que hemos mencionado en esta hora, Señor, que están pasando por pruebas duras, difíciles, pido que tú los levantes, los sostengas, les des el poder para vencer, consuela sus corazones y llena sus corazones de paz. Padre, gracias por todo tu pueblo. Gracias, Padre, por todos los que estamos juntos aquí en este momento. Y gracias por esta carta hermosa. Padre, te clamo para que en el nombre de Jesús nos hables en esta hora y que nos enseñes lo que tú quieres que aprendamos a través de esta hermosa carta. Gracias por este tiempo, mi Dios. Adoramos, alabamos y exaltamos tu nombre glorioso. En esta hora, Padre, pedimos la luz de tu Espíritu Santo para poder comprender esta palabra maravillosa. Padre, ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. La carta a los Colosenses, como les dije, es una pequeña carta que escribió el apóstol Pablo. No vamos a discutir de si él escribió o no y qué es lo que dice este y el otro, porque a través de la historia de la iglesia se ha entendido, se ha aceptado que Pablo es el escritor de esta carta y hay mucha evidencia interna en la propia carta que él es el escritor de ella. Y como dice aquí el apóstol Pablo, mire conmigo Colosenses 1:1, Pablo, él se identifica como el escritor de esta carta, apóstol de Jesucristo. Acuérdense que Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo. Yo quiero hacer una aclaración en este momento. El apóstol Pablo fue apóstol con una misión muy particular para llevar el evangelio a los gentiles. Y él lo entendió eso y él plantó iglesias en todo Asia y luego dice a los romanos, dice, mire, yo ya llené el evangelio aquí y ahora dice, ya no tengo más espacio aquí y tengo que ir a otros lados y voy para España. Y cuando vaya para España voy a pasar por Roma también y quiero tener algún fruto entre ustedes también. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo entendió que él era apóstol con una misión muy particular para plantar iglesias y abrir el evangelio a las naciones gentiles. Pero en Hechos capítulo 1, hermanos, yo quiero hablar dos cosas rapiditas sobre esto. No vamos a tardar mucho. Primero, no hay sucesión apostólica. Es la primera cosa que tenemos que ver aquí. Cuando en Hechos 1 se reúne el grupo que estaba ahí, que todavía no era iglesia, liderado por el apóstol Pedro, dice, mire, de todos los que estamos aquí, tiene que ser elegido uno para que sustituya a Judas. Y dice que hablaron ahí, citaron el Antiguo Testamento, y luego dice, y echaron suertes. Es la última vez que se dice que la iglesia echó suertes. ¿Por qué? Porque todavía no ha venido el Espíritu Santo y no está la revelación de la palabra de Dios completa. Y dice que escogieron bajo la dirección de Dios a Matías. Y él, dice, fue contado con los 11 apóstoles. Con él se completó el número de 12 apóstoles. Ahora, hay un punto importantísimo acá, porque más adelante muere en Hechos capítulo 11, matan al hermano de Juan, Jacobo. Es el primero de los apóstoles que murió. Pero cuando muere Jacobo, hermanos, no se vuelven a reunir para elegir al sucesor de Jacobo. Y así se fueron muriendo todos los apóstoles. Y nadie los volvió a sustituir. Juan, el apóstol Juan, fue el último de los 12 apóstoles que murió. Y en ningún momento se dice que hay que elegir nuevos apóstoles en sustitución de los que están. Los 12 apóstoles, hermanos, son los únicos apóstoles y por eso Pablo en el libro de Efesios capítulo 3 dice que debemos edificarnos sobre el fundamento
de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Y cuál es el fundamento que los apóstoles nos dejaron? Es la revelación de la palabra de Dios. Y los apóstoles, mis queridos hermanos, fueron 12. Pablo nunca fue considerado, ni por los 12, ni él mismo se consideró un apóstol dentro de este grupo. Nunca. Es más, él cuando escribe a los Corintios, en 2 Corintios, Pablo les dice, aquellos grandes apóstoles. Él reconoce al grupo de los apóstoles. Y al final, en el libro de Apocalipsis, cuando la Nueva Jerusalén desciende, hermanos, dice que tiene 12 cimientos esta ciudad. Y dice, y en cada cimiento el nombre de uno de los apóstoles del Cordero. ¿Cuántos cimientos dice que tiene? 12 cimientos. No dice que tiene 500, ni 1000, ni 5000 cimientos. Solo tiene 12. Y el fundamento, y eso lo dice la carta a los Efesios, de los apóstoles. Ese es el fundamento de la iglesia, que están fundamentados sobre la roca que es Cristo. Está Cristo y luego los apóstoles, y ahí se edifica la iglesia, en lo que los apóstoles nos revelaron a través de su palabra. No existe sucesión apostólica, no existe, de ninguna manera. Y cuando ustedes leen, por ejemplo, la carta el libro de Hechos, o todas las cartas del Nuevo Testamento, desde Romanos hasta el libro de Apocalipsis, si ustedes lo miran, yo cité hace poco Apocalipsis capítulo 2, cuando Juan le escribe a la iglesia de la Odisea, perdón, a la iglesia de Éfeso, y le dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. O sea, ya falsos apóstoles se levantaron desde la época de la iglesia primitiva. Ya habían falsos apóstoles. ¿Ah? Ya existía gente que decía, yo también soy apóstol. ¿Ah? ¿Y qué dice Apocalipsis 2? Los probaron y fueron mentirosos. Y cuando ustedes leen Romanos hasta el libro de Apocalipsis, mis hermanos, nunca van a encontrar una instrucción donde se diga que la iglesia debe preparar sus apóstoles para suceder, para ponerse sobre los otros que iban muriendo, para ser sucesores de los que murieron, ¿no? ¿Sabe lo que empezaron a preparar? Pastores. Desde Hechos, capítulo 11, dice, establecieron ancianos en la iglesia que estaba en Jerusalén. Hechos, capítulo 13, 14, cuando hacen el primer viaje misionero, preparan pastores. Cuando usted lee Hechos, capítulo 20, dice, se reunió Pablo con los ancianos pastores de la iglesia de Éfeso. Si usted lee en 1 Timoteo, capítulo 3, Tito, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 5, y todos los demás libros del Nuevo Testamento, ustedes van a encontrar que nunca hay una preparación para que alguien sea apóstol. Nunca dice la Biblia, preparen a los futuros apóstoles. Dice, hay que preparar pastores para que pastoreen la grey de Dios. Pablo nunca se consideró dentro de ese grupo de 12 apóstoles. Apóstoles fueron 12 y jamás, escuchen bien ustedes, lean la historia de la iglesia. Desde el año 100 hasta recientemente, nunca hubo apóstoles en la iglesia. Jamás. Hasta ahora han aparecido algunos ahí que son apóstoles bajo su propia responsabilidad, bajo su propia denominación y bajo su propia nómina. O sea, ellos mismos lo hicieron, nombrándose apóstoles. Pero la Biblia nunca habla más de esto. Ahora, Pablo fue un apóstol, sí, pero no dentro de los 12, sino que fue un apóstol que Cristo llamó de una manera muy particular, Hechos capítulo 9, y él lo explica claramente en el capítulo, en Gálatas, lo explica claramente en casi todos los libros que él escribió, las cartas que él escribió, que él era un enviado del Señor para predicar el evangelio a los gentiles y plantar iglesias ahí.
Eso es todo. Pero nunca fue considerado dentro de los 12 apóstoles. Ahora, dice, mire capítulo Colosenses 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Se dan cuenta? Pablo está con Timoteo. Y esta carta, hermanos, fue escrita por el apóstol Pablo cuando se encontraba en su primera prisión en Roma, más o menos entre el año 60 y 62. Pudo haber sido el año 60, 61, 62, o a más tardar el año 63. Él está en prisión y hay 4 cartas que van juntas en ese mismo periodo. La carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses y la carta a Filemón. Esas 4 cartas, por eso se le llaman las cartas de la prisión. Fueron escritas por el apóstol Pablo cuando él estaba en Roma. Y ustedes se acuerdan, en el libro de Hechos 28, termina diciendo que Pablo quedó preso en una casa alquilada y ahí iban los soldados a cuidarlo, a vigilarlo, pero le dieron cierta libertad. Cuando él escribe la carta a los filipenses, el apóstol Pablo les dice que tiene la convicción de que pronto va a salir de prisión. Pronto va a salir de prisión. Entonces, es en ese periodo, en esos años que estuvo preso allá en Roma, cuando él escribe la carta a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón. Estas cartas, entonces, hermanos, fueron escritas y ¿quiénes fueron a quienes les escribe? Mira el capítulo 1, dice el versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. ¿Quiénes son los santos y fieles? Es la iglesia. Ya eso lo hablamos en el estudio anterior que terminamos el día viernes pasado. ¿Qué dijimos? ¿Qué es la iglesia? Son todos los santos, la gente que ha recibido a Cristo. Y estos estaban viviendo en Colosas. Colosas, hermanos, era un pequeño pueblo que estaba ahí en el valle del río, ahí en Asia Menor, Lico, Valle de Lico, en Asia Menor, donde hoy es Turquía. En esa zona, más o menos en medio de lo que hoy es Turquía, ahí estaba Colosas. A propósito, no se sabe a ciencia cierta ni cómo llegó el evangelio, ni quién comenzó la iglesia de Colosas. Mire usted lo que dice Colosenses, capítulo 2, versículo 1, por favor. Vaya conmigo ahí a Colosenses, capítulo 2, verso 1. Dice la palabra del Señor así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto me llama a mí mucho la atención, porque esto habla de que Pablo era un hombre preocupado por la gente, por la iglesia del Señor, por los hermanos en Cristo. Y Pablo ni fundó la iglesia de Colosas, ni conocía a los hermanos de Colosas. Pero Pablo escuchó del peligro que esta iglesia estaba enfrentando. Y cuando Pablo escucha, dice, aunque yo no conozco, no sé quiénes son estos hermanos, sé que son mis hermanos, pero yo necesito advertirles y enseñarles para que ellos no sean extraviados, para que no se pierdan. Y mire cómo lo dice aquí: cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por también los otros que nunca han visto mi rostro. A veces nosotros, hermanos, oímos de hermanos que están pasando por luchas, por pruebas, y no nos preocupamos por ellos. Si yo ni conozco a esa persona, es cierto, no la conocemos, pero estamos unidos vitalmente como un cuerpo en Cristo. Y son nuestros hermanos en Cristo. Y tenemos que estar orando por ellos. Tenemos que clamar al Señor. Estas peticiones que nosotros exponemos no es solamente para que ustedes lo escuchen, es para que las tomen en un cuaderno y postrados ante Dios, pongamos a estos queridos hermanos en las manos del
Pablo dice, tengo una gran lucha por ustedes, aunque no les conozco. Eso es tener un corazón de pastor. Eso es tener un corazón de un hombre de Dios. Y Pablo lo dice, me interesan todas las iglesias. Y eso lo dice en 2 de Corintios, capítulo 11. Además dice, lo que sobre mí se agolpa, la preocupación por todas las iglesias. Hermanos queridos, tenemos que preocuparnos por nuestros queridos hermanos, por hablarles, por saber cómo están. Así que yo quiero animarles en el nombre de Jesucristo. Tengamos este corazón amoroso para nuestra familia en Cristo. Entonces, ¿quién escribe esta carta? Le escribe el apóstol Pablo. ¿A quién le escribe? A la iglesia que está en Colosas. Esta gente, hermanos, eran personas que estaban pasando algunos peligros que son de mucha, que hay que ponerle mucha atención. Yo quiero hablar rápidamente acerca de cuál era el problema que estaba pasando en la iglesia de Colosas. Bueno, yo quiero que ustedes, en primer lugar, miren conmigo, porque Pablo le llama la atención a una vida de santidad. Y mira, te voy a decir una cosa. Toma cualquier pasaje de la Escritura, hermano. Cualquier pasaje. De Génesis 1, Apocalipsis 22. Cualquier pasaje, versículo, capítulo, lo que sea. Y todo nos va a desembocar a la misma fuente. Todo pasaje. Uno, para conocer a Dios, para que tú tengas el perdón de los pecados, para que tú tengas la vida eterna. Y dos, para que llevemos una vida de santidad. Toda la Biblia, hermano, va a esa ruta, a esa línea. Conoce a Dios para tener el perdón de tus pecados. Solamente a través de Cristo puedes tener de nuevo una relación personal con Dios. Puedes tener la vida eterna. Y una vez con la vida eterna, cambia tu vida a una vida de santidad. Lo que tú quieras. A una vida de entrega a Dios. A una vida de señorío de Cristo. Y todo eso se resume en una vida de santidad. Cualquier pasaje, cualquier libro, cualquier capítulo, cualquier versículo, tómalo y todo nos va a llevar a ese punto. Porque Dios sabe que el problema más serio que tenemos es el pecado. Mira, hermano, el problema más serio ahorita no es la pandemia. El problema más serio, mi hermano, no es el problema económico. El problema más serio no es el problema de salud. El problema más serio no es la corrupción. El problema más serio, mi hermano, no es asunto de educación. Es el pecado. Ese es el problema más serio que todos los seres humanos tenemos. Y por eso Dios, a través de su palabra, desde Génesis capítulo 3 en adelante, nos está diciendo, hijo, aquí estoy yo. Solo yo te puedo perdonar, solo yo te puedo salvar, solo yo te puedo dar la vida eterna. Y solo conmigo puedes aprender a caminar y a vivir bien. Capítulo 3 y 4 del libro de Colosenses es un llamado a tener cuidado de no ser arrastrados al paganismo mundano y pecaminoso. ¿Cuál es el primer peligro? De ser arrastrados al pecado. Y ya les voy a decir por qué ellos estaban en peligro de ser arrastrados al pecado. Ya les vamos a explicar por qué. Desde el capítulo 3, verso 1, por ejemplo, miren capítulo 3, verso 5, mire conmigo Colosenses 3, 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas terrenales yo tengo que hacer morir o matar en mí? Tirar, botar. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Versículo número 9, versículo 8, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos con los otros. Pecado. Porque hay peligro, hermanos, si descuidamos nuestra vida espiritual,
de ser arrastrado de nuevo por esta naturaleza pecaminosa, por este mundo pecaminoso en que vivimos. Entonces, esta gente tenía el peligro de ser arrastrados al paganismo y al pecado mundano. Primera preocupación, cuiden su vida, señores, permanentemente. Mire usted, hacer morir, un verbo en tiempo presente. ¿Qué quiere decir eso? Todos los días. Si yo leo esto hoy, me dice Dios, hace morir, hace morir. Si lo leo mañana, ¿cómo me va a decir? Lo mismo. Ayer que lo leí, decía lo mismo. Porque es algo permanente y es un imperativo. Esto no es opcional, hermano. Este es un mandato de Dios para nosotros. Entonces, había un peligro de caer en el paganismo, en la inmoralidad. Y cuando hablo de la inmoralidad, no solamente pudieron ver ahí, es la inmoralidad sexual. Es todo tipo de pecado. Comenzando incluso con aquellas cosas que son pecados del alma, como el orgullo. Mira el versículo número 8. La ira, el enojo. ¿Sabe que la ira y el enojo son el reflejo del orgullo nuestro? Yo me enojo con alguien porque no me hace caso, porque no hizo lo que yo le dije. Me molesto porque me criticó, porque me habló, o porque me dijo algo, porque no me miró bien, o porque no me atendió bien. ¿Por qué? Porque me lastimó mi orgullo. Esas son expresiones del orgullo. Y ahora, no solamente eso, sino que dice la malicia, la avaricia, pecados del alma también. Porque esos pecaditos nos destruyen, hermano. Esos pecaditos nos lastiman mucho, no solamente a nosotros, a la familia y por ende a la iglesia del Señor. Pero había otro peligro, el peligro de ser arrastrados a la herejía de Colosas. Y aquí viene el punto. ¿Cuál era la herejía de Colosas? ¿A qué nos estamos refiriendo, hermanos? Bueno, yo quiero que mire conmigo el capítulo 2. Ya le voy a explicar entonces por qué hay un peligro de ser arrastrados a la inmoralidad. Mire el versículo 8. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe. Mire, qué interesante lo que Pablo dice. Hermanos, tengan cuidado, no se dejen engañar. ¿Y por qué? Por medio de filosofías. Filosofías de aquí son pensamientos mundanos. No se dejen engañar. Hermanos queridos, en todas las áreas de mi vida, en mis pensamientos, en mi vocabulario, en mi actitud, en mi comportamiento, en el manejo del dinero, el manejo de la sexualidad, el manejo de los negocios, el manejo del trabajo, y en todas las áreas. ¿Qué dice la Escritura? No se dejen engañar por medio de filosofía. Son pensamientos humanistas. Humanistas. Y yo quedo impactado, impresionado de cómo pensamientos humanistas se están metiendo a la iglesia del Señor. De hecho, ya mucha parte de la iglesia se ha vuelto mundana. Música mundana, letras mundanas, formas mundanas de recoger ofrendas, formas mundanas de predicar incluso. Eso es preocupante para todos nosotros. La Biblia dice, cuidado, no se dejen engañar. Por ejemplo, yo les decía, ¿cuál es uno de los propósitos de la iglesia? Es glorificar a Dios. Es predicar el evangelio. Es edificar la iglesia, que la iglesia crezca, que deje el pecado. En ningún momento la iglesia tiene como propósito en esta tierra enriquecerse, ser feliz, vivir cómodamente, acumular riquezas, acumular propiedades y acumular cosas materiales. En ningún momento ese es el propósito de la iglesia. Pero hay una filosofía mundana que se han metido a la iglesia y que han engañado a mucha gente. Mire cómo dice, mirad que nadie os engañe. Estoy leyendo Colosenses 2:8. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo. Esa mundanalidad puede meterse a mi vida, puede meterse a mi casa, puede meterse a la iglesia, y hay que tener mucho cuidado. Esa es ¿el qué? La herejía de Colosas. ¿Y cómo es que esa herejía se estaba emitiendo? Bueno, a través de dos fuentes peligrosas. Una de ellas era el judaísmo. Desde Hechos 15, ustedes recuerdan, los judíos, que eran los primeros que empezaron a convertirse ahí en Jerusalén, en Hechos 2, cuando nace la iglesia, Pedro predica el sermón, aquel hermoso sermón, y 3,000 personas se convierten. Hechos 3 y 4 predica otro sermón y 5,000 más se convierten. Y todos eran judíos. Todos. Y la iglesia judía empieza a crecer en Jerusalén. Pero ¿qué pasa? Luego en Hechos 8 van a Samaria y a toda... empiezan a salir en Hechos 10. Acuérdense, mis queridos hermanos. Hechos 10. Primera vez que el evangelio llega a los gentiles. Y empieza entonces la fricción de los judíos y su celo porque gentiles están entrando a la iglesia. ¿Y qué pasa entonces, mis queridos hermanos? Los judíos empiezan a decir, si estos gentiles no guardan la ley de Moisés, comenzando con la circuncisión y guardar el sábado y guardar la ley y los ritos y todo eso, no pueden ser salvos. Y empieza un choque fuerte en la iglesia. Y léelo usted en Hechos 15. Ahí está. Y estos comenzaron a ir predicando de que la iglesia tenía que hacerse judía y tenían que guardar las fiestas. Y eso es otra herejía que ahora está proliferando. El judaísmo. De lo que la Biblia ataca en Romanos y en Gálatas. Y aquí también. ¿Okay? Ahora, mis hermanos, miren el verso 11, por favor, Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados. Pablo les dice, olvídense de eso. Ya nosotros hemos sido circuncidados aquí en el corazón. No necesitamos más. Esa herejía de Colosas estaba metiendo esto allí en la nación de Israel. Miren el versículo, en la iglesia, perdón. Miren, 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o días de fiesta o luna nueva o días de reposo. Porque eso era lo que los judaizantes querían hacer con la iglesia. Querían esclavizar a la iglesia. Por favor, hermano, no te dejes engañar por esto falso que está predicando ahora. Queriendo de nuevo judaizar a la iglesia. Incluso algunos hasta se están cambiando de nombre. Ahora ya no se llama William, ahora se llama Pedro, ahora se llama David, ahora se llama Daniel, y se cambian hasta el nombre y se ponen el que pía allá, aquí arriba, la kipá. Guardando los días de reposo, guardando el sábado, judaizándose. Engaño, mentira del diablo. Mire lo que dice la Biblia. Esto, dice Pablo, tienen que tener mucho cuidado con él. No dejen meter esto a sus vidas. Y esta gente, mis hermanos, no anda buscando impíos. Anda buscándote a ti para convencerte. Y como yo lo dije también el viernes anterior, hablando de los propósitos de la iglesia, dice la Sagrada Escritura, para que en Efesios 4, para que no seamos niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina. Afírmate en Cristo Jesús. Afírmate, mi querido hermano, en el conocimiento de la gracia de Dios, de la Escritura. Y dice Pablo, tengan cuidado, no sean arrastrados por estos sinvergüenzas. Versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Dice, todas esas cosas del Antiguo Testamento solo era una sombra. Y lean usted en el libro de Hebreos,
Y así lo dice la misma palabra. Pablo la usa también. ¿Qué dice? Que todo lo que pasó allá es sombra nada más. Pero la realidad es Cristo y su iglesia. Cristo y su iglesia. Mire conmigo el capítulo 3, verso 11. Dice así, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión. ¿Qué dice Pablo? No, hombre, la iglesia es diferente, es el pueblo de Dios que ha sido lavado con la sangre de Cristo, es objeto o sujeto de la gracia de Dios, de la gracia de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál era la herejía de Colosa? Bueno, la herejía de Colosa, en primer lugar, eran falsas filosofías que se estaban metiendo en la iglesia. Otra, ¿qué era la herejía de Colosas? El judaísmo que querían obligar a la iglesia a practicar. A practicar. Y por eso Pablo tiene que decirle, no, el fin de la ley es Cristo. Pero había una tercera parte de esta herejía de Colosas, y era el gnosticismo. El gnosticismo estaba empezando a nacer, y era una enseñanza peligrosísima, como lo sigue siendo hoy todavía. Todavía hay muchos gnósticos aquí entre nosotros. Mire Colosenses 1:16, dice, mire conmigo Colosenses capítulo 1. Dice así el versículo número 16. Porque en él, Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Dice el Señor, Cristo es el Rey creador absoluto de todo el universo. Mira el versículo número, capítulo 2, verso 18. Dice, Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. ¿Ya se dan cuenta? Porque esta gente creía que al tener un dominio sobre su cuerpo, tenía todo controlado. Y no estoy diciendo que no tenemos que controlar el cuerpo, pero no con esos ejercicios de meditación trascendental, de concentración y de toda esta forma satánica y pagana que esta gente practica. De esas ideas orientales que ahora se han venido a meter, e incluso muchos cristianos están practicando estas cosas. La meditación trascendental, el estar consultando los astros y todos estos paganismos que están tratando de meterse a la iglesia, eso del yoga. Mucha gente cristiana que todavía está ahí practicando yoga. Hermano, deja de practicar eso, practica la oración, practica la devoción a Dios, la adoración a Dios. No es concentrándote en ti mismo y controlando tu mente y estando ahí en meditación trascendental y hasta se sientan y cruzan los brazos y las piernas y están ahí horas y horas en el limbo. No es así. Mira lo que dice el 2:18, dice, nadie os prive de vuestro premio. ¿Y qué es lo que va produciendo eso? Un orgullo. Porque esa gente, hermanos, va pasando en estadios hasta llegar allá arriba. Y entonces cada estadio los va haciendo más orgullosos y más orgullosos. Y dice el apóstol Pablo, cuidado, no afecten su humildad. Versículo 18. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en su propia mente carnal. La herejía de Colosas, hermanos, estaba impregnada de pensamientos orientales, gnósticos, buscando adoración de ángeles y de seres espirituales, en una meditación trascendental, en el yoga y en todas estas prácticas paganas, satánicas, mundanas. Y mire cómo dice aquí el verso 18, hinchado en su propia mente carnal, metiéndose en cosas que ni ha visto ni sabe. Y Satanás engaña a la gente y la lleva por esos rumbos. Ahora, ¿cuál era el problema de la herejía de Colosas, hermanos? La herejía de Colosas
Entonces, estas prácticas llevaban a la gente al ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Esto es el trato duro del cuerpo, el meter el cuerpo en ayunos prolongados sin sentido, solamente para tener autodominio y control y decir, mire, yo controlo mi cuerpo. Y no estoy diciendo que no tenemos que controlar el cuerpo, claro que sí, pero con el poder de Dios y del Espíritu Santo en una vida de oración, en una vida de dependencia de Dios a través de su palabra, no a través de ejercicios humanos, no a través de todos esos medios ascéticos, orientales, satánicos y diabólicos. Todos nosotros tenemos que tener dominio propio y eso la Biblia lo enseña. Es más, el dominio propio o la templanza es un fruto del Espíritu. No es algo que esté en mí, es un fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Nosotros tenemos que tener cuidado. Mira lo que dice entonces, ¿a dónde nos va a llevar esto? Capítulo 2, verso 20, dice, mira conmigo Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, en cuanto a esas formas paganas, orientales, filosóficas, mundanas, en todas las cosas. Por ejemplo, hoy hay un culto al cuerpo. Todo el mundo haciéndose cirugías y cuidando el cuerpo y tratando de que su cuerpo, y no estoy diciendo que no debemos de cuidar el cuerpo, pero no en el culto del cuerpo que hay ahora. Recuerdo hace tiempo a una artista que le estaba haciendo una entrevista y yo no me reí, digo yo, ¿qué vana es la gente? ¿Qué vana? Y le preguntaron, ¿y qué sentiste cuando te viste la primera cana? Ay, ese día fue el día más nefasto de mi vida y casi me desmayo cuando miro una cana. Oiga, mi hermano, que me salgan canas es lo más normal del mundo. Lo anormal es que no me salgan. Todos vamos envejeciendo y las canas salen y las arrugas salen. Y por eso la Biblia dice, especialmente a la mujer, vana es la hermosura. Eso pasa. La belleza del cuerpo, la fuerza, la salud, todo eso se va. Por eso tenemos que cultivar el corazón. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Hagamos ejercicio, comamos saludable. Pero sobre todo, mi hermano, cuida tu alma. La Biblia dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Y el ejercicio corporal es solamente cuidarse el cuerpo, no cuidar tu alma. Mira cómo dice Colosenses 2:20. Pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen por el uso. ¿Por qué dices se someten a eso? ¿Por qué están haciéndole caso a esta gente? Hay que hacerle caso al Señor, hay que someterse al Señor. Versículo número 23, mira. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Y tú escuchas a la gente hablar. Y ahora que están las redes sociales y cómo tú puedes elevar tu alma y cómo puedes practicar el desdoblamiento y la meditación trascendental y empiezan a... ¿Qué dice la Escritura? Las cosas tienen cierta reputación de sabiduría, pero mire cómo dice, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Tú puedes tener el cuerpo más escultural del mundo y ser una persona de lo más detestable en tu conducta sexual, en tu corazón, en tu manejo del dinero, en tus negocios. Puedes ser la persona más detestable de este mundo. Porque no es el cuerpo que te va a sanar tu corazón, es Dios.
Entonces Pablo les dice, tengan cuidado con estas cosas, por favor. Si usted quiere cuidar su cuerpo, cuídelo, hermano. Es bueno, somos templo del Espíritu Santo. Hacer ejercicio es bueno, pero no de la forma en que esta gente lo estaba diciendo, ni la forma en que hoy se está haciendo un culto al cuerpo humano. Hay gente que apenas le sale la primera arruga, corre a estirárselo. Ahora usted va a encontrar ahí en el televisor miles de cremas y de ungüentos y de aceites y de cosas para que no le salgan arrugas. No, hombre. Mire cómo dice al final del verso 23, cómo termina esta sección Pablo. ¿Qué dice? Esas cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermano querido, esta carta es formidable. Esta carta es maravillosa. Ahora, ¿cuál era el problema fundamental de esta carta? Ese error que le llama la herejía de Colosas. Tenía un problema serio con esta cuestión, hermanos, del gnosticismo, del ascetismo. El ascetismo es eso, ser asceta, o sea, lastimar tu cuerpo. Gente que antes se iba allá a las montañas y estaba una semana, 2 semanas sin comer, allá solo. Ermitaños. Y no se daban cuenta que el pecado lo llevaban en su corazón. Gente que se iba a los monasterios y allá seguía practicando sus mismos pecados. No es el lugar donde estás, es tu corazón. Ahora, esta herejía gnóstica, entonces hablaba de dualidad. Dualidad. ¿Qué es esto, mi hermano? Mira, esto consiste en lo siguiente. Primero, los gnósticos y esta gente decía que el cuerpo es malo, entonces tenían que someterlo. Ustedes ya lo vieron. A no comer esto, a ayunos prolongados, a meditación trascendental y a todas estas cosas para dominar el cuerpo. Porque el cuerpo es material y todo lo material, todo esto es malo, es pecaminoso según ellos. Pero el alma, el espíritu es puro. Entonces ellos decían, mira, en el cuerpo tú puedes hacer lo que sea. Puedes fornicar, adulterar, mentir, ser avaro, lo que tú quieras. Y eso no contamina tu alma. Y Pablo le dice, no, ustedes están mal. Y por eso ustedes ven que todo el capítulo 3 y 4 habla de una vida de santidad, de que el pecado contamina al ser humano completamente, la mente, el cuerpo, el alma y todo. ¿Okay? Dice, no es cierto eso. Yo soy una persona, cuerpo, alma, mente, voluntad, carácter, emociones, sentimientos, todo. No puedo ser dual, no puedo dividirme. Aquí voy a adulterar, pero mi alma no se va a contaminar. Todo, tu vida, tu mente, todo se contamina con el pecado. Todo, completamente, absolutamente. Pero eso llevaba a otra cosa peor todavía. Y Juan, el apóstol Juan, en primera de Juan, ataca también a estos gnósticos. Si el cuerpo es material y es malo, y el espíritu es bueno, santo y puro, y no se contamina, entonces hay un problema. Jesucristo no pudo haber tenido cuerpo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, entonces, si tuvo cuerpo, no era el ser puro que nosotros creemos que fue, o que las escrituras nos muestran que fue. Entonces, Pablo tiene que atacar esa herejía terriblemente. Por ejemplo, mire el capítulo 2, versículo 9, dice, porque en él ahí es Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo dice, están locos esta gente. Porque en Cristo, dice, habita corporalmente. ¿Qué quiere decir? Que tuvo cuerpo. Cristo, dice, tuvo un cuerpo humano. Y por eso Juan, en primera de Juan, capítulo 1, verso 1, ¿qué dice? Lo que hemos visto, lo que oímos, lo que tocaron, palparon nuestras manos, tocantes al verbo de vida. ¿Qué dice Juan? No es cierto que Cristo no tuvo un cuerpo. Claro que lo tuvo. Y fue santo.
y no se contaminó, porque Cristo tiene dos naturalezas. Y lo voy a repetir. Cristo es una persona, no dos personas, es una persona que tiene dos naturalezas unidas perfectamente, unidas eternamente y unidas sin confundirse entre ellas. Y Pablo lo dice entonces, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, estos eran los peligros que estaba pasando la iglesia de Colosas. Y Pablo les dice, estoy preocupado. Y por eso, miren cómo dice el versículo 1, Colosenses 2:1. Quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por ustedes. Hermanos, me preocupa. Estoy angustiado porque no quiero que vayan a ser arrastrados a esta falsedad. A esta falsedad. Es una carta fantástica. Es una carta maravillosa, hermosísima. Entonces, quiero terminar diciendo cuáles son los propósitos de Pablo al escribir la carta a los colosenses. En primer lugar, prevenir a los hermanos de Colosas de no volver a ese primer estado de pecaminosidad y ser arrastrados por estos falsos predicadores que andaban ahí. Les dice, cuidadito, no se dejen arrastrar. Y ustedes lo pueden ver eso en toda la carta. Ya vimos cómo Pablo les va advirtiendo de los peligros. En segundo lugar, segundo propósito que el apóstol Pablo tiene al escribir esta carta es dirigir toda la atención de la iglesia al Señor Jesucristo. Esta carta, hermanos, es eminentemente cristológica. Mira, Efesios, ¿te acuerdas que estudiamos bastante de Efesios hablando de la iglesia? ¿Por qué? Porque la carta a los Efesios es eclesiológica. ¿Qué quiere decir eso? Que habla mucho de la iglesia. En cambio, la carta a los Colosenses es cristológica. ¿Qué quiere decir esto? Que habla y habla y habla del Señor Jesucristo. Y lo vamos a ir viendo en el desarrollo de esta carta. A propósito, no te preocupes, vamos a tomar todo este mes, miércoles, viernes y domingo, los que faltan de este mes para estudiar esta hermosa carta. Vamos a ir no tan despacio, pero vamos a avanzar bastante en esta carta para profundizar y que podamos entender lo que nos quiere enseñar. Entonces, primer propósito, ¿cuál es? Prevenir a los hermanos de Colosas de ser arrastrados a esta falsa enseñanza. Segundo, es dirigir toda la atención de la iglesia hacia el Señor Jesucristo. Que miremos a Cristo, que entendamos quién es Cristo, que conozcamos a Cristo, que amemos a Cristo, que podamos entregarle toda nuestra vida al Señor Jesucristo. Un tercer propósito, hermanos, es recomendar, lógicamente, a Epafras, que fue el que llevó esta carta. Mire conmigo el capítulo 4, verso 12. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos. Y versículo 13 dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por todos los que están en la Odisea, en Hierápolis. Y ahí encontramos que Pablo va a recomendar a este hermano que va a llevar esta carta. Y por último, hermanos, enfatizar lo que es el principio de una vida cristiana entregada al Señor en obediencia. Capítulo 3 y 4. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿se dan cuenta de la riqueza de esta carta, hermanos? El día miércoles, si el Señor lo permite, quiero hablar del tema de esta carta. Lo hemos desarrollado. Quiero decirle que esta carta tengo varios años de estarla estudiando. Y ahorita que pensé predicar de esta carta, tomé todo lo que había estudiado, varios estudios que he hecho, y estoy resumiendo, uniendo todo esto y poniendo otros elementos que el Señor nos está dando, nos está iluminando, para que podamos compartir con ustedes. Hermanos queridos, número 1, cuídese de la falsa doctrina. Aprenda a crecer en su relación con Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios. Aprenda a crecer.
Aprenda, hermano, a no ser engañado. Mire, todos estos movimientos modernos que usted mira hoy, estas sectas falsas, no son nuevas. Esto, ya los apóstoles lucharon con esto. Pablo luchó con esta cuestión del gnosticismo, con esta cuestión de los judaizantes. Pablo luchó con esto. La iglesia primitiva, Hechos 15, lucharon con eso. Y ahora hay tanta gente arrastrando, dejándose arrastrar a estas doctrinas diabólicas, esclavizantes, satanistas. Cuídese de ello. Segundo, ¿qué aprendemos a través de lo que hemos estudiado en este momento? El preocuparnos por nuestros hermanos. Pablo era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y dice, nunca los he visto, no los conozco, pero estoy angustiado por ustedes. Preocupémonos por nuestros hermanos. Amemos a nuestros hermanos en Cristo. En tercer lugar, llevemos una vida de santidad. Hermano, todos los pecados que podamos cometer, todos, contaminan nuestro cuerpo, la mente, el alma, el corazón y sobre todo ofenden la santidad de Dios. Dice la Biblia, hagamos morir todo lo terrenal en nosotros, todo lo carnal, todo lo mundano. Y caminemos en una vida que le agrade a Dios. Que tú y yo podamos crecer y vivir para la gloria de su santo nombre. Hermano querido, el miércoles te espero a las 7 en punto, porque vamos a hablar del tema general de la carta a los colosenses. Y claro, vamos a empezar a desarrollar ya los primeros versículos. Pero es interesantísimo que entienda cómo Pablo desarrolla su tema. Te invito para el miércoles. No te lo pierdas. Va a estar excelente lo que Dios nos enseña a través de este libro maravilloso. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en esta hora te doy gracias por este tiempo. Gracias por este libro maravilloso, por esta carta hermosísima, Señor, donde se exalta al Señor Jesucristo. Y, Señor, ayúdanos a que nosotros podamos poner a Cristo en el primer lugar de nuestra vida, que vivamos para la gloria de su nombre. Enséñanos y danos poder para deshacernos de todo el pecado que hay en nosotros, Señor. Ayúdanos y danos poder para luchar y ganar la batalla y la victoria, y que podamos llevar vidas que realmente te agraden a ti, vidas de pureza y de santidad. También te pido, Señor, y te clamo en el nombre de Jesucristo, que nos ayudes a crecer en el conocimiento de tu palabra y de estas doctrinas fundamentales de la Escritura para no ser arrastrados por las falsas enseñanzas heréticas y satánicas. Guarda y cuida de tu pueblo. Fortalece la vida espiritual de tu iglesia. Gracias por este hermoso momento. En el nombre de Jesucristo. Amén. Un abrazo para todos, hermanos. Que la paz de Dios esté en sus corazones. Miércoles 7 de la noche. Los esperamos a todos. Que Dios les bendiga.